La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, estamos en Voces de Color y Música. Este es el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Hemos invitado hoy a dos artistas plásticos de la Universidad Nacional, Inés Patricia Duarte Peñalosa, egresada de esta Universidad de Artes Plásticas, y egresado de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, Giovanni Franco Pineda. Ambos tienen en común, pues aparte de su amor por el dibujo, por la pintura, el que les gusta mucho trabajar con materiales de desecho, de lo que encuentran en sus casas, de lo que encuentran en cualquier lugar. Ellos pueden producir una obra de arte. Vamos a conversar con estos dos artistas sobre sus orígenes como artistas, sobre su vida, pero también sobre cómo en un momento dado nosotros podemos lograr producir una obra a partir de lo que consideramos como desecho en nuestros hogares o en nuestros trabajos. Muchas gracias, Inés Patricia Duarte y Giovanni Franco, por estar con nosotros en el programa radial Voces de Color y Música. Recuerdo que este es un programa que nos colabora Alexis Ramírez en la grabación y en la realización está con ustedes Carlos Vélez. Bienvenidos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Giovanni Franco Pineda, como les decía, pues es egresado de la Universidad de Antioquia como artista plástico, ha sido docente en la Fundación Universitaria de Bellas Artes desde hace bastantes años ya. Y él Giovanni empieza a acercarse al arte desde muy pequeño, porque su familia, Giovanni, ha tenido también cercanía al arte, no necesariamente a la pintura. Sí, efectivamente, Carlos, desde pequeño pues inquieto por todo lo que era el color, las texturas, las formas. Y sí, efectivamente tengo una vena artística por parte de mi madre. Ella es cantante, también encontró su estilo en el canto y más inspirado en la música mexicana. ¿Y se dedica a la canción? Sí, señor. ¿Toda la vida, desde que usted la conoce, ha cantado? Ha cantado. Sí. Ella, como costumbre bonita, hacía las arepas y era cantando. ¿Y usted sí nunca canta? No, ese sí, aparte sí. ¿Y algo, más familia también que se haya dedicado a la música o a la...? Unos tíos tocaban las viruelas y los tiples. Bueno, pero yo también le he visto, tienes un swing para bailar. Entonces también con la música. Sí, algo sobre la danza también. Estuve como fundador del Ballet Folclórico de Antioquia en sus inicios. Bueno. Entonces también... O sea, lo practicaba como tal la danza. Sí, señor. No volvió a practicar danza. No. Bueno, y en el caso de Inés Patricia, también desde muy pequeña dibuja, pinta. Sí, siempre, desde niña, y en mi casa pues mi papá, o mi mamá y mi papá, porque mi mamá siempre ha dibujado, y como una habilidad innata. Entonces, y en mi casa todos tenemos una habilidad para el dibujo, pero yo he sido la que más me he dedicado.
En el caso de Giovanni también hay un antecedente que puede ser interesante, y es que su abuelo era artesano, era ebanista. Ebanista, sí. La tradición por parte de mi abuelo, su papá, fueron grandes maestros de la madera. Ay, Y qué bonito. comercialmente, más que todo, en techador. Y bueno, en parte también como de la ebanista, como de construcción de muebles. Que eso supongo yo también a uno le queda como herencia también esa manualidad. Esa manualidad. Qué bonito. Mm. Ahora, ustedes deciden en un momento dado que van a ser artistas, cada uno pues por su lado, Inés en la Universidad Nacional y Giovanni en la Universidad de Antioquia. Esa decisión de ser artista fue apoyada por sus padres. Sí, efectivamente. Siempre he tenido un gran apoyo por parte de mi madre para cualquier proyecto o actividad que quisiera realizar, tanto en la danza, en las artes. Y siempre tuve ese apoyo. Bueno, pero ¿por qué no siguió con la danza, Giovanni? Bueno, porque un poquito como lesionado, un poco lesionado, pues. Ah, bueno, Entonces físicamente sí, no tocó se pudo retirarse, entonces continuar. enfocarse más ya en la parte plástica. Pero Además, yo creo porque que podrías. en el bachillerato hubo unas técnicas en las que yo me dediqué por la expresión artística. Entonces de ahí empecé, fue ya como a coger más cancha y me dio más pie para presentarme entonces a la universidad. Claro, pero yo pienso que en cualquier momento podrías volver, porque yo sé que te gusta muchísimo la música, porque yo te he visto así bailar. Ahora, cuando ustedes estudiaban en la Universidad de Antioquia o en la Universidad Nacional, había otros artistas que fueran como referentes, que ustedes dijeran, bueno, yo quiero llegar a ser como alguien que pinta. ¿Quién sería como un referente para ustedes de esa época de estudiantes? Bueno, pues tomando como clásico, pues Leonardo da Vinci. Uno más moderno, Alexander Calder, perdón. ¿Y él por qué le gustaba Alexander Calder? por lo juguetón? Me identifiqué mucho con Alexander Calder, por lo juguetón que fue de pequeño, también muy apoyado por los papás, y entonces el papá no le daba juguetes normales de la época, sino que le dio unas pinzas y un alambre, y entonces él empezó Sí, hermosa la a crear historia. cosas y a hacer el propio sus juguetes. Sí, para mí también Alexander Calder, porque me ha gustado también. Como que todas las cosas que yo hago resultan muy espontáneas, con mucho color, materiales aleatorios. Es decir, no planeo demasiado, pues que tengo que utilizar este material nada más, sino que encuentro muchas cosas, voy encontrando pues como los materiales que van a componer pues como la partitura de la obra. Y desde esa época de estudiantes, ustedes fueron viendo que podían no solo dibujar, pintar, sino usar todo tipo de materiales para producir una obra plástica. ¿O en qué momento empiezan ustedes a descubrir que, por ejemplo, los desechos podían ser usados para una obra? Sí, hubo un movimiento muy importante en cuanto a la calidad de los materiales, en la que uno se podría zafar un poquito de lo clásico, lo normal, y tratar de coger materiales alternativos como estos. Y ya la toma de conciencia también a nivel ambiental, comienza uno a encontrar posibilidades con esos materiales. Sí. Bueno, en mi caso, yo creo que empecé como a usar como la pintura muy gruesa, y también me gustaba mucho pues el papel para dibujar, pero también ya haciendo collage empecé a ser tridimensional, y entonces ya me era muy fácil llevar una forma con capas de papel a expresarme también, ¿no? Solamente por el dibujo, la pintura, el collage, sino que yo ya quería llevar ese dibujo a lo tridimensional. Entonces me encantó en algún momento un sobrino
hizo un dragoncito, un mostrico, y, y yo, ay, no me muero de ganas de hacerlo tal cual. Y le respeté todo la forma de las manos, y de ahí ya es aquello pues como trabajando el papel maché. Pero ¿es digamos, un arte que se aprende o es más la experimentación que ha tenido cada uno de ustedes con esos materiales que dan esos resultados? Las dos cosas, porque se aprende a experimentar y es experimentar aprendiendo, ¿cierto? Uh-huh. Entonces uno coge el valor del objeto, del material, para crear otra nueva forma de expresar, ¿sí? Uh-huh. Entonces eso es como algo que va uno aplicando los conceptos que uno ha visto clásicamente, ¿sí? Entonces los va uno imprimiendo esos conceptos en la obra. Y precisamente Alexander Calder y también Ethel Gilmore me encanta, porque también pasa también como la pintura de ella a ocupar espacios, y aunque no era papel maché, también se volvía muy escultórico y a ser también muy recursiva con materiales. Hay una obra reciente de Giovanni Franco Pineda, es una obra muy bonita con pájaros, y estos pájaros están elaborados con alambre. Hablemos de esa obra para que los oyentes del programa radial Voces de Color y Música entiendan un poco cómo a partir de un alambre se puede lograr un trabajo que no solo tiene un valor estético, sino también que aporta una reflexión sobre el cuidado del medio ambiente. Sí, eso fue un proceso muy bonito, porque cada material reciclable que uno pueda utilizar tiene una historia, ¿cierto? O sea, el material cumple un determinado tiempo pues de uso, ¿cierto? Supuestamente la gente lo deja, pero sirve como materia prima para otro fin, como en el caso del alambre, que es en especial el alambre quemado, o el alambre oxidado, que de pronto queda tirado o ya no se usa o quedó mucho material, entonces lo dejan a la intemperie, lo dejan como arrinconado, esto ya pues no sirve como tal. Entonces yo me encontré este elemento en un terreno donde estaban construyendo, lo cogí y empecé, miré al cielo y lo primero que vi fue sobre un árbol un pájaro. Entonces con ese alambre, como sea Calder, bueno, no tenía pinzas, lo cogí fue con la mano manualmente, empecé a observar el modelo y armé el pájaro. Entonces ahí empecé y comencé a observar más esta similitud. Y lo que hace Giovanni Franco son, digamos, varias, bueno, es quizás el mismo pájaro, pero en distintas formas. Sí, en distintas formas y tratando de hacer distintas especies también. También varias especies. Varias especies, sí. Sino el trabajo fue referido a un proceso sobre las aves endémicas del Valle de Aburrá. Entonces me dediqué a hacer este tipo de pájaros y de aves. Esos pájaros conservan el color del alambre. Sí. Es importante mantener las texturas y las características del material. Y ahí, digamos, bueno, yo supongo que después en la elaboración, el primero sí lo hiciste muy manual, pero después hay, digamos, unas herramientas que se usaron para poder se necesita doblar un material como este. Para dar las pequeñas torceduras o detalles minuciosos para poder concretar la forma. Hay algo que me decía Inés Patricia Duarte antes de entrar a grabar el programa radial, y era que para ella era muy importante la observación, caminar, observar texturas, observar colores. Y Giovanni nos acaba de contar que él empieza a hacer esta obra con estos pájaros hechos de alambre a partir de
de estar en un sitio, una obra de construcción y coger un alambre y observar un pájaro que estaba allí en la obra. Y es el caso también de Inés Patricia Duarte, la importancia entonces de la observación para generar la idea y luego esa idea es la que se materializa. Sí, claro. A ver, para mí es muy importante como el dibujo. Entonces, inicialmente yo quiero tener como la forma exacta o conocer lo que voy a hacer, ¿no? Para después incluso cambiarle la forma. Parto pues de lo que ya conozco, pero me gusta mucho inventar. Entonces tendrá partes que son muy cercanas a la forma real, pero a la vez también como una liberación de esa forma. Y en el caso, pues, por ejemplo, Giovanni muestra el alambre y yo muchas veces lo cubro con papel, porque hay una estructura de alambre casi siempre cuando yo hago esas figuras en papel maché. Sí, hay trabajos muy interesantes, como dice, la combinación de materiales también, la amalgama, el estilo de collage, de ensamble, que son otros estilos de trabajos escultóricos, ¿cierto? Y de expresión plástica, donde los materiales también van hablando entre ellos y van diciendo cosas y lo van a uno inspirando más. Por ejemplo, yo quiero contarles que en mi caso, el acercamiento, por ejemplo, como a la parte escultural, empieza cuando hago origami. Entonces del origami empiezo como a utilizar Pequerrico, el papel periódico, porque se ven las letras, y utilizar además el papel que pronto va para el reciclaje o incluso para la basura. Y que se vea el papel en el acabado, las letras del periódico, ¿no? Entonces, eso también me ha parecido muy, muy interesante y fue como parte de mi proceso, ha sido pues parte de mi proceso. Ahora, yo mencionaba en el programa, al inicio del programa, que ustedes pues trabajan con esos materiales de desecho y que uno en la casa todos los días está botando cosas, ¿cierto? Y es posible decir que cualquier cosa, cualquier basura, digamos, es objeto o posibilidad de objeto de hacer una obra con ella, cualquier tipo de desecho. ¿O hay alguna característica que se debería tener en cuenta? Sí, se tiene que tener en cuenta porque todo material tiene hay que ser como sostenibles con el medio ambiente, entonces hay que tener muy presente la composición de las materias para poder lograrlo. Y bueno, también hay que tener como ciertos espacios, maquinarias, porque para uno de pronto coger plásticos, fundirlos, volverlos polvo, ¿sí? Claro, hay un proceso, sí, digamos, ahí. Sí. Sí, entonces, en ese proceso pues también se puede pintar, pero también se puede ver lo que es, que se vea el plástico, que se vea el cartón, que se vea el periódico, que se vea el alambre, ¿ves? Ustedes han tenido ya buena experiencia, llevan varios años haciéndolo y es trabajando con niños, bastante con los niños, aunque también con adultos. Hablemos de ese trabajo con los niños, de qué tan importante es que los niños aprendan a partir de ciertos materiales de desecho, porque entonces sí, o sea, no se va a poder, digamos, poner a un niño a trabajar con un material que puede ser peligroso con él, pero sí hay unos materiales, por ejemplo el periódico, el cartón, que sí es posible que trabajen los niños. ¿Cómo es ese proceso de enseñanza para que un niño aprenda a crear una obra de arte a partir de un material de estos? Es muy divertido y es muy gratificante. Los niños enseñan más a uno que unos a ellos. Son demasiado creativos y uno con las buenas indicaciones que les puede uno dar a ellos aporta mucho cuando, supongamos, hacen figuras con referente de animal, con las botellas plásticas, con las tapas, con los desechables, que son los que empiezan a relacionar qué parte del animal puedo construir con esta parte de este objeto. Sí, es muy interesante y sobre todo que, que detrás de toda esa actividad pues está como la formación, ¿sí? Y yo creo que ya no se puede evitar no se puede evitar
Hablar del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces se aprovechan esos materiales que sean recursivos, que no todo tiene que ser comprado, sino que en las mismas casas está la botella, el cartón, ese papel que por lo general yo arrobo y muchas veces termina en la basura, pero que realmente lo puedo aprovechar, como aprovechar lo que tengo. Eso es el desecho que produzco. Sí, cuando uno tiene oportunidad de realizar estos talleres con este tema, con los niños, empieza uno también a sembrarle la semillita, pues, de separar los materiales, o sea, enseñarles un poco el reciclaje, ¿sí? Como tal, de ir separando la materia desde la casa. Sí, yo creo que en este momento es, pues, ya es conciencia lo que tenemos que como sembrar en los chicos. Y los adultos también, un poco reeducar también. Ese es el punto, o sea, digamos que hay diferencias entre enseñarle a un niño y enseñarle a un adulto, claro. Es fácil, digamos, que un adulto tome conciencia también y de las posibilidades que tienen esos materiales para producir una obra de arte. Sí, claro que sí. Pero hay a ratos, pues esto, no estamos muy acostumbrados como a verlo, y me he encontrado con grupos, vamos a trabajar reciclaje, no, pues les parece horrible. Hay veces pues que les parece que eso así, porque es una basura, lo ven como una basura. Pero ahorita porque no han experimentado, esa es la idea, ¿no? Que llevarlos a la experimentación con los materiales, cómo se pueden transformar y llegar a ser pues un objeto súper bonito. Capas y capas de papel de periódico, pues, que lo ven como una basura, pero que después se puede pintar y puede quedar una hermosura, y después poner una laca brillante. Entonces, sí, hay veces que no lo miran como buenos ojos, pero ya uno entra a sensibilizar y se puede, lógicamente, trabajar muy bien el tema, pues, y la reflexión con ellos. Igual para una obra de estas se aplican, digamos, los otros conocimientos que se tienen del manejo o del óleo, del acrílico, del vinilo, de la teoría del color, o sea, todos esos otros conocimientos que hacen parte de lo que maneja un artista plástico. Total. Sí, se necesita de todos estos conceptos para uno que su obra no por ser solamente con un material desecho quede bien expresivo. Ahora, ustedes, digamos, tienen sobre la mesa botellas plásticas, tapas, tienen papel, cartón y vinilo. Todo está sobre la mesa. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a producir ¿qué? Uno debe tener entonces previo la idea de cuál va a ser ese producto final que yo voy a lograr con esos materiales. No necesariamente. No necesariamente, porque muchas veces juega uno con el azar. El mismo material, el mismo objeto que se encuentra uno, que tenga uno, le va sugiriendo cosas, ¿sí? Incluso si ha visto algo por ahí, creo que se van ocurriendo en el camino, otras cosas se van adicionando, otros materiales. Se puede decir, si voy a ponerle cartón y todo, después puedo todo eso forrarlo con papel y debajo puede ir cualquier cantidad de cosas, de plástico, de cartones, de tapas. Lo que sí debe haber es un principio estético para poder lograr una obra como tal. Pues yo pienso que sí lo hay. Sí lo hay. Siempre lo habrá, con el color y la forma. Entonces, ¿cierto? Tú puedes hacer una forma abstracta, pero esa forma abstracta de llevar consigo un equilibrio en esa forma. Tiene que tener un equilibrio, y también los colores, porque ella tiene forma, color, textura. Entonces pienso que debe haber es un juego de todas esas cosas, ¿no? Yo pues no soy artista plástico, y si digamos en un momento dado tengo un lápiz y una hoja en blanco, pues de pronto trataré de hacer un dibujo. Pero si yo tengo esos materiales al frente, pues
se me va a complicar mucho más la posibilidad de pensar en que puedo lograr algo. Sí, mira Carlos, hay un trabajo muy interesante que se hacen con estos plásticos que son los que las que coge uno, que son de burbujitas. Sí. Plástico burbujas. Que cuando envuelven normalmente envuelven electrodomésticos. El electrodoméstico, entonces lo que hace uno es estripar las bolitas, porque es algo como relajante, Sí. algo, ¿cierto? Pero llega un artista y coge este tipo de material, con una jeringa le aplica colores, la llena de pintura y crea una figura, una pintura relacionada al puntillismo. Entonces es otra propuesta de puntillismo, está utilizando un material que normalmente se desecha. Que normalmente se desecha, se igual bota, entonces hace algo así. Ajá. Como también los LPs, los de vinilo, ¿cierto? Que ya pues en el momento, en el contexto, pues ya no se están usando mucho, entonces llega otro artista y hace y forma y crea una ola con estos elementos, ¿sí? O sea, puedes dibujar, pues si tienes muchas botellas, puedes hacer un dibujo con esas botellas, ¿sí? En un espacio, coger las tapas, hacer algo. Entonces, realmente no existen límites, con cualquier cosa puedes dibujar. Con ropa, si puedes poner una hilera de blue jeans y haces una línea, ¿no? Y lo mismo las tapas, cualquier cantidad de cosas. O sea, que no solamente se dibuja con un lápiz. Y en el caso de Giovanni Franco y de Inés Patricia Duarte, las nuevas tecnologías, el uso del computador, de lo que hoy nos traen, las posibilidades que nos traen los teléfonos, por ejemplo, también ustedes han aprendido, digamos, a aplicarlas a este trabajo, a estos resultados que obtienen con todos estos materiales. Más que todas las partes de los computadores y con los alambres, con los cablecitos de colores y con estas memorias, sí, se hacen trabajos muy interesantes con todas estas partes. ¿Recuerdas los se me escapa los disquetes? Los disquetes. Claro, que se desechaban. Sí, con disquetes, por ejemplo, se estaban haciendo billeteras, pues porque como a uno le interesa todo eso, entonces está siempre pendiente que, todo lo que se puede hacer con lo que va quedando de la tecnología, ¿no? Todo es posible de reciclarse, de reutilizarse. Las 3R, ¿no? Reutiliza, recicla y reduce. Sí. Sí. Agradecemos a Giovanni Franco Pineda, a Inés Patricia Duarte Peñalosa por compartir estos minutos con nosotros en el programa radial Voces de Color y Música, compartiendo su labor, su trabajo y esa labor que vienen haciendo tan interesante, no solo de hacer obra a partir de materiales de desecho, sino cómo ellos también están enseñando, están educando a niños, a jóvenes y adultos para que aprendan a trabajar con estos materiales que normalmente desechamos, pero que pueden convertir en una obra de arte. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por invitarnos. Gracias. Agradecemos a Alexis Ramírez, estuvo con nosotros en la grabación del programa radial Voces de Color y Música. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.